Pues con muchas ganas. La verdad es que el equipo está muy motivado por esta competición. Además, ya tenemos al equipo al completo, por fin, porque en la primera burbuja sí que teníamos algunas bajas. Y yo creo que llegamos en un buen momento, como tú dices, después de un gran partido contra un rival directo. Y ahora, bueno, solo queda ver esos dos partidos que tenemos y ir creciendo poco a poco como equipo para llegar hasta el final. Sí, yo creo que este mes va a ser complicado en ese sentido de que tenemos muchos partidos, dos burbujas, pero al final esto es lo que nos gusta, jugar partidos, y por mucho que el cuerpo esté cansado o mentalmente podemos llegar a estar cansadas, yo creo que la motivación y las ganas pueden con todo lo demás, y ya te digo, el equipo por eso no vamos a fallar, seguro. Sí, sí, sí. De hecho, lo valoramos mucho porque lo necesitamos, ¿no? Sobre todo con estos finales de partidos tan ajustados, al final ese empuje de la afición, por muy pocos que sean, nos ayuda muchísimo y bueno, ya te digo que jugar en casa para nosotros es una maravilla. Yeah, so I definitely think like tonight's win was really good for us. It just shows us like if we come together and just try to stick to our game plan, then we can overcome. Because in the first quarter, we were really down and stuff, and we came together and we beat Salamanca. We have a long bench. We have a long bench, thank goodness. So, I mean, each and everybody on our team, on our bench can do something, and everybody is a weapon. So I think that that's really important for us. And physically, I'm a bit, tired, but I think that, we have a great staff. They're gonna, take care of us. So yeah. Well, I mean, it's so important because we get that energy from the fans, and we need that, especially right now.